Ya, entonces, estábamos trabajando con la inducción matemática, ¿no es cierto? Y hemos visto hasta ahora un par de cositas. Recordamos las propiedades de los números enteros. Recordamos su aritmética, su suma, su producto. Recordamos que tienen un orden, están ordenaditos, ¿no es cierto? Y eso los diferencia de otros conjuntos, de hecho, como por ejemplo de los enteros gaussianos. Pusimos como ejemplo que tienen la misma aritmética, o podría ser los complejos, quizás, que no están ordenados, no se pueden ordenar. Y está también el principio del buen orden, que dice que no solo están ordenados, sino que tienen una propiedad de que los enteros positivos, cualquier subconjunto de ellos, tienen un menor elemento. Y eso lo diferenciaba entonces a los enteros, por ejemplo, de los racionales o de los reales, que no tienen esa propiedad, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que ese va a ser el objeto de estudio durante todo el curso, ¿sí? Durante todo el curso. Entonces, más adelante vamos a estudiar más el producto, ¿no es cierto? La multiplicación y cómo se comporta, en qué sentido. Vamos a estudiar la división euclidiana, vamos a estudiar la divisibilidad, vamos a estudiar los números primos, va por ahí la cosa, ¿no? Eh, pero ahora nos estamos concentrando más que nada en la propiedad aditiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si uno parte sumando 1, recorre todos los números positivos. ¿Sí? Si uno va sumando de uno en uno, ¿no es cierto? Y eso era la inducción matemática al final de cuentas, era ocupar esa propiedad para, para probar propiedades del conjunto completo de números enteros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto, a modo de recuerdo, que si uno tiene una propiedad y le pone p sub n a esa propiedad, una proposición, eh, por ejemplo, ahí teníamos varios ejemplos, de hecho el primero lo probamos, el segundo creo que también, eh, y uno se pone a probar uno por uno, no resulta, ¿no es cierto? Entonces lo que uno hace es tratar de probar que se cumple para un primer número, que en principio uno partiría del uno, pero no todas las propiedades empiezan a cumplirse desde el uno, y uno prueba que dado que se cumple para un k, se cumple para un k más uno, o sea, esta proposición de acá, para todo k en z más, p de k implica p de k más uno, ¿no es cierto? Y vimos que eso hacía que esto se portara como un dominó. Y ese era nuestro primer principio de inducción matemática, ¿no es cierto? Lo probamos con el principio del buen orden, vimos un par de ejemplos, pues eso me lo quiero saltar. Quiero ir a... no lo puse acá en el... Pero la cosa es que vimos que también uno podía partir de otro número. A veces el caso base no era 1, ¿no es cierto? Habían algunas propiedades que partían desde un n0. Y había una versión modificada del principio de inducción para esos casos. Y la tarea, que esa es la demostración que da de ejercicio. ¿Ya? Y vimos un ejemplo. Por ejemplo, esta propiedad de acá se cumple desde n mayor o igual que 3. ¿Ya? Sí, nos dimos cuenta de que para los primeros n no se cumple. De hecho, para uno no se cumple, para dos tampoco. Dos son falsas. ¿Sí? Hoy día vamos a ver el segundo principio de inducción matemática, ¿ya? Que también se le conoce como inducción fuerte, inducción matemática fuerte, ¿ya? Y que de repente nos va a ser útil, ¿ya? Entonces, eh, hay veces que para probar una cierta propiedad P de n, ¿ya? Y que se cumpla para todos los naturales, los naturales o enteros positivos, ¿no es cierto? No basta el caso anterior solamente, es muy poca información. Hay veces que necesito varios casos o todos los casos anteriores. No necesito solo que se cumpla para n-1, o para, si quiero probar para k más 1, para k. Quizás también necesito para k menos 1, para k menos 2, o quizás necesito para todos los menores. O de repente para k medios, o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces necesito otros elementos anteriores y no solamente el que está justo antes. ¿Ya? Y ahí nos va a servir el principio de inducción fuerte, o segundo principio de inducción. Esperen un poquito. ¿No? Ya. Ahí.
Entonces, eso es lo que vamos a ver esta clase y vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, el segundo principio de inducción matemática va a decir lo siguiente. Si yo tengo una proposición, ¿ya? Para enteros positivos n, y yo lograra probar que P de 1 es verdadera, y yo lograra probar que para cualquier k en z más, eso quedó mal escrito. Ya, eso es un menor o igual. Me faltó un backslash en el código. Menor o igual. ¿Sí? Ahí debería decir i menor o igual que k. ¿Sí? Menor o igual se hace así, en el látex. Claro, ahí le... Entonces, ¿qué pasa con cuando... ¿Qué dice? Si P de I es verdadera para todos los I menores iguales, entonces P de K más 1 también es verdadera. ¿Ya? O sea, esa es la proposición que tengo que lograr probar. Y cuando se cumplen estas dos, entonces P de N de nuevo es verdadera para todos los enteros positivos. ¿Ya? ¿Se recuerdan del esquemita con los dominós que habíamos hecho? Entonces yo lo que decía era, si yo logro probar que dado que este dominó se cae el siguiente, entonces se van a caer todos, ¿no es cierto? Esa era la idea. Y siempre cuando logre también probar se cae el primero, ¿ya? Entonces, lo que me dice este principio es que no puede, a lo mejor a veces puede ser muy poco asumir que se cae el anterior para ver que se cae este, así que tú puedes asumir que se cayeron todos los anteriores. ¿Sí? O desde cierto elemento en adelante, un n0, en este caso 1. ¿Ya? Entonces, y también uno puede reformular este principio y juntarlo con el otro de que parten no de 1, sino que de más adelante. ¿Ya? Entonces, eso me dice. Vamos a ver cómo lo ocupamos. Nos va a servir varias veces, la verdad, de aquí en adelante. ¿Ya? Y la demostración es parecida a la demostración del primer principio, esencialmente lo mismo, así que queda de ejercicio. ¿Ya? Para poder ocuparla, para ver, digamos, un lugar donde aparece este principio naturalmente, que vamos a ver una de las aplicaciones de la inducción en general, que se llama recursividad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que hay algunas, primero, no sé si han visto lo que es una sucesión, no sé si lo vieron en precálculo o si lo vieron en aritmética, pero una sucesión de números enteros o reales o de cualquier cosa es unos numeritos que van ordenaditos, ¿no? Hay una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4. Por ejemplo, uno podría poner una sucesión de los números pares positivos. Podría ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así. Eso es un ejemplo de una sucesión. Y sigue, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Muchas veces sigue algún patrón. O podría uno poner, no sé, la sucesión de los cuadrados perfectos. 1, 4, 9, 16. ¿Cuál sigue? A ver, ¿quién me ayuda? El 25, El el 25, bien, Luis. 36, 36, 49. 40, Ya, por ahí estamos. 64. Por ahí estamos. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿siguen algún patrón o no? ¿Cierto? Pueden seguir algún patrón o no. Pero nos van a interesar unas que siguen cierto tipo de patrón, ¿ya? Que es el siguiente, que cada término va a estar dado en función de los términos anteriores, ¿ya? Ese es un tipo de sucesiones que se llama recursión. Entonces, yo no les digo cómo va a ser el término a sub n, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los dos ejemplos que dimos antes, en la de los números pares, eh, la sucesión, el enésimo término, el a sub n, sería 2n, ¿sí? Porque la sucesión va 2, 4, 6, 8. Entonces, el primer término es 2, el segundo es 2 por 2, el tercero es 2 por 3, el cuarto es 2 por 4. ¿Sí? ¿Cómo sería la formulita para la otra que dimos? A ver, que era 1, 4, 9, 16, 14. N al cuadrado, con n en los naturales.
La formulita sería A sub n igual a n4. ¿Sí? Claro, puede especificar n en z más. Pero generalmente una sucesión ya uno asume que A sub n vive, que el n vive en z más. ¿Sí? No está corriendo el rider de la tableta gráfica. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Pero hay veces que algunas sucesiones, pero hay algunas sucesiones que uno se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, o en otras cosas, y no le sabe el patrón. No le tiene que buscar algún patrón. Y otras veces no está el patrón explícito, pero está dado en términos de los anteriores. Entonces, el ejemplo más común es la sucesión de Fibonacci, ¿ya? Que la definió Fibonacci en la Edad Media, uno de los pocos matemáticos que hubieron en el mundo europeo de la Edad Media, ¿cierto? Que como les conté fue bastante opaco, ¿sí? No se hizo mucho. Entonces pueden leer un poquito, es bien famosa la sucesión de Fibonacci. Se define de la siguiente manera. Uno les dice, les digo, el F1 y el F2 son 1. Partimos de 1 y 1, ¿ya? Y no les puedo decir cómo es el enésimo término, pero les puedo decir que está en términos de los anteriores. Entonces partimos con 1, 1. Y después me dice, para n mayor o igual que 3, Fn es la suma de Fn menos 1 y Fn menos 2. Entonces, por ejemplo, el siguiente término, el 3, el F3, sería F2 más F1, ¿sí? Reemplazando aquí nomás. Entonces, a ver que me responda alguien que no haya hablado por ahora. Anabel, ¿qué término vendría después? ¿Cuál sería el F3? ¿Está por ahí, Anabel? Sí, profe, pero estaba haciendo otra cosa y no alcanzé a poner tanta atención. Mira, estamos hablando de las sucesiones, ¿ya? Pero de unas sucesiones bien particulares que se llaman recursiones, donde los términos están dados por los términos anteriores. Y tenemos de ejemplo la sucesión de Fibonacci, ¿ya? Donde solamente me dan el primero y el segundo término. El primero y el segundo término, que serían F1 y F2. Y nos dicen que los dos son 1. Y para los siguientes términos, tenemos que ocupar esta formulita de aquí abajo, que es para n mayor o igual que 3, ¿ya? Que nos da cada término en función de los anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo pongo n igual a 3, me queda que F3 es F2 más F1. Cada término, digamos, es la suma de los dos anteriores. Entonces yo preguntaba cuál sería F3, dado que los dos anteriores son 1 y 1. ¿Dos o no? Sí, súper bien. Muchas gracias. Bianca, ¿qué término vendría después? Eh, a ver, sería con N4 y Sí, sería F3 más F2. ujú, Sería el 3. bien, ¿Qué súper bien, viene después? sí, súper bien. Sería el 3. Fernanda Balboa, ¿cuál vendría después? Sería el F5, entonces sería F4 más F3. 5. Ujú, súper. Fernanda Mora, creo que no, es la primera vez que te veo por aquí. ¿Cómo estás, Sí, Fernanda? sería 8. 8. Muchas gracias. Y ya uno cacha, ¿no? Primero cuesta entender qué está pasando, pero ahora sé, tengo que sumar los dos anteriores nomás, nada del otro mundo. 5 más 8 serían 13, 13 más 8 serían 21, 21 más 13 son 34, y sigo. Pero alguien me dice, ya, ¿y cuál es el F1000? Y estoy sonado porque tengo que sacar un montón de cuentas, ¿no? Tengo que partir de acá y darle hasta llegar al 1000. Entonces, un problema en matemática es, dada una sucesión, una recurrencia, encontrar el término general. ¿Cómo será Fn? Pero sin sumar tanto, solo en términos de n. ¿Ya? Y, y uno no siempre lo pilla tan fácil. ¿Ya? Es interesante. Por ejemplo, esta, les cuento, la sucesión de Fibonacci tiene un término general y espero no truquearme, pero me parece que es un medio de raíz de 5 más un medio. No, es el medio no queda. Claro. Sería
sería como raíz de 5 más 1 medios al cuadrado más raíz de 5, no, aquí es 1 menos raíz de 5. Bueno, es algo así, ¿ya? Si me equivoqué, voy a escribir al revés para que se vea esa simetría que tiene. ¿Ya? Entonces es raro, po. Uno dice, ¿por qué una raíz de 5 si esta cuestión son puros enteros? Pero efectivamente uno mete esa cuenta y bien, Luis, efectivamente, ese numerito que está ahí adentro es el famoso número de oro. Eh, tiene su fama también, su fama aparte. Y aparecen estas cosas de forma natural, ¿ya? Y la cuestión es que cuesta, obviamente, encontrarla. De repente. Hay manera. Por ahora, el problema nos queda grande. Hay que saber un poquito de álgebra lineal. Pero con álgebra lineal ya se pueden calcular el término general de esta sucesión. Pero por ahora nos queda grande el problema. Pero sí podemos entender cómo se definen, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí Fn no sabemos, uno cabría preguntarse, ¿y esto está bien definido? ¿Con esto es suficiente para que quede definido para todo n? Y ahí nos ayuda la inducción, porque fíjense que basta que el numerito esté definido para los dos anteriores, y entonces está definido para n. Entonces con inducción fuerte, porque necesito dos anteriores, sé que está definido cada uno de los siguientes. ¿Ya? Entonces eso hace que esto esté bien definido, ¿sí? Y me puedo asegurar. ¿Ya? Y esta sucesión sale de la naturaleza de forma natural, valga la redundancia, aunque la gente exagera un poco, dicen que anda por todos lados, no está en tantos lados, pero por ejemplo son números que prefieren las flores para crecer. Si ustedes toman esta margarita amarilla, ¿no es cierto? Y le cuentan cuántos espirales tiene hacia la derecha y cuántos espirales tiene hacia la izquierda, se van a dar cuenta de que son números de Fibonacci en general. Por ejemplo, voy a partir contando de esta. Serían las que van para allá, las azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiene exactamente 21. Y para el otro lado, voy a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Volví a la primera. ¿Ya? Y eso les pasa de forma natural a estas cosas, vaya usted a saber por qué. No, si hay gente que estudia por qué, ¿no? Pero yo no lo sé. Ahí pueden googlear más y buscar en la Wikipedia. Y de hecho hay una persona, modelo de Folia, quizá, no me acuerdo ahora, pero encontró una fórmula, digamos, hay una fórmula para ver cómo se distribuyen estos botoncitos dentro de una flor. Y por qué suceden estos números de Fibonacci. ¿En qué más tenía que ver? Ah, salía también en los ancestros de una abeja reina, creo que era. Porque cada abeja reina tiene, está ella nomás, ¿no es cierto? Así era la cosa, ¿no? Sí. Y la abeja reina, no, la descendencia de un zángano de abeja, ¿ya? Cada zángano viene de una abeja reina, pero no tiene padre. ¿Ya? Eso me sorprendió, no tienen padre los zánganos. ¿Ya? Después la abeja reina, ella sí viene de un zángano y un padre. O sea, hay una abeja reina anterior. ¿Sí? El zángano no tiene padre, solamente tiene una abeja reina, su madre, ¿no es cierto? Mientras que esta abeja reina tiene un zángano y una abeja reina, un padre y una madre. Después, este zángano de acá, de nuevo, tiene una madre, o sea, un padre, otro zángano, y, perdón, esta es una abeja reina. Tiene un zángano y una abeja reina. Este es un zángano, así que solamente tiene una abeja reina. Debería haber usado dos colores. Así que voy a marcar los zánganos con otro color. Este de aquí es un zángano, este de aquí es un zángano, ¿eh? Una abeja reina, este de aquí es un zángano, este de aquí es un zángano. Y aquí, entonces esta es una abeja reina, tiene un zángano y una abeja reina.
Un zángano. Ya, pero así va para arriba, y fíjense que aparecen también naturalmente, entonces, la serie, la sucesión de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, y se siguen. 8, 3. Aparece en hartos lados. Si uno quiere encontrar el enésimo término, más encima aparece el número dorado. Cosas bonitas que pasan en la matemática. Ya, pues. Entonces, una de las utilidades que tiene entonces la inducción fuerte es que podemos definir recurrencias. Y además nos va a permitir probar la fórmula general de algunas recurrencias, no encontrarlas. Para encontrarlas va a haber que por ahora acudir al ingenio. Más adelante, en su formación, si que les interesa, quizás pueden aprender a encontrarlo con matemáticas. ¿Ya? Pero fíjense, si uno parte, consideremos la siguiente sucesión. ¿Ya? A1 es 1, A2 es 5, y a n, para n mayor o igual que 3, va a venir dado por a n menos 1 más 2 veces a n menos 2. O sea, el anterior más 2 veces el anterior. ¿Ya? Y entonces vamos a probar que para todo n se cumple esta fórmula general. 2 a la n más menos 1 a la n. ¿Ya? Pero primero miremos un poco. Este efectivamente sería 2 a las 1 es 2, más menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces 2 menos 1 me da 1, efectivamente. Y este es 4 más 1, ¿cierto? Y ahí vamos a ir viendo si se cumple para lo siguiente. Pero primero veamos un poco cómo es la sucesión. Entonces, parto con 1 y con 5. ¿Cuál sería el término siguiente? A ver, ¿en quién quedé? Quedé en Fernanda Mora. Vamos con Joe. ¿Cuál sería el siguiente término? Después del 5, ¿quién sería el A sub 3? Me perdí. Mira, el A Entre sub tanto 1 es 1, sí. A el A sub sub 2 2 es es 5, y el A sub n es A sub n menos 1, el anterior, más 2 veces el anterior del anterior. eh, Por ejemplo, el A sub 3, que es el que viene ahora, ya sería, sería 5 más 2 por 1. ¿ya? ¿Y eso cuánto me da? 7. 7. Gracias, Joe. ¿Qué vendría ahora entonces? ¿Quién viene? Jorge. 17. ¿17? Sí, 17. 7 más. 7 más 10, perfecto. 17. ¿Qué vendría? Muchas gracias, Jorge. Ahora, Luis. 31, profe. 2 elevado a 5 es 32, ¿cierto? A ver. A No, 4, no elevado, es 16. por. Ah, está haciendo el otro. Ah, ya. Es- Queda Sería, 7 más 2 por 17 son 20, 34. 7 más 34, 41. ya, pero lo hiciste al revés. ¿Cómo era? El que va por 2 es el Ah, anterior ya. anterior. Ya, entonces 17 más 14. Ahí sí. Ahí sí, 17 más 14 son 31. Bien, súper. Y si lo sacabais con este, igual te iba a dar, ¿no? Pero la gracia es que ahora veamos que efectivamente coincide. Si yo lo saco acá, claro, el primer término sería, es 2 menos 1, ¿no es cierto? El siguiente, el 5, también es 4 más 1. El 7 es, ya, 2 al cubo, después 8 menos 1. El 17 es 16 más 1. Y el 31 es 32 menos 1. Y así van. De hecho, aquí sin calcular, ya podría, con la fórmula, uno puede encontrar el enésimo término.
El siguiente va a ser 64 más 1, que sería 65. Y después, ¿qué es? 64. Y después va a venir seguramente entonces el 125 menos 1, que es 124. ¿Ya? Entonces es útil tener la fórmula general y en este caso vamos a probarla, ¿sí? Porque obviamente no, aquí me la soplaron, ¿no? No tengo cómo saber que esa fórmula sea real. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de también el uso de la inducción fuerte. Entonces el caso base, y esto es importante, si vamos a ocupar siempre dos casos anteriores, entonces vamos a necesitar dos casos base, ¿sí? Dos casos base. Entonces fíjense, como después para el K, cuando lo queramos hacer, vamos a ocupar dos anteriores, siempre tenemos que tomar dos casos base, porque del F3 en adelante, que es donde va a servir la inducción, vamos a necesitar los dos anteriores. Entonces lo probamos para 1 y para 2. 1 efectivamente es 2 a la 1 menos 1, ¿sí? Y 5 efectivamente es 2 a la 2 más menos 1 al cuadrado, que es 1. O sea, 4 más 1, 5. ¿Ya? Entonces P1 y P2 son verdaderas, y mi hipótesis inductiva va a ser que suponer que para cierto k mayor o igual que 2, la proposición PJ es verdadera para j desde 1 hasta k, fíjense. ¿Sí? O sea, tengo que partir de un k mayor o igual que 2, porque de ahí estoy empezando. Entonces asumo que la proposición P de j es verdadera, debería ser mayor o igual que 3, perdón. De 3 en adelante. Ah, no, miento, de 2, porque el k más 1 va a ser de 3 en adelante. Entonces, ahí el P de j va a ser verdadera para todos, desde 1 hasta acá. Voy a subir. ¿Ya? Pero en particular, los que me interesan son el K menos 1 y el K, pero dependiendo de qué estoy probando, podrían ser más. ¿Ya? Todos esos son verdad. ¿Ya? Y tenemos que probar esta cuestión de acá. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mi paso inductivo, lo escribo, ¿no es cierto? El AK más 1. Yo sé, no sé qué es esto. Quiero probar qué es eso, así que no puedo partir de ahí. Eso, ojo, ese error lo cometen muchos. No pueden partir de esta igualdad. Esto es lo que quieren probar. Tenemos que llegar a esto. Lo que yo sé es que el A sub K más 1 es igual a sub K menos A sub K, en este caso, más 2 veces el A sub K menos 1. El anterior, más 2 veces el anterior del anterior. Eso es lo que yo sé. Lo escribo. Y ahora trabajo el A sub K, ese sí que yo sé que tiene esta forma, por la hipótesis inductiva. ¿No es cierto? Y el de acá tiene la forma de acá. ¿Sí? 2 a la K menos 1 más menos 1 a la K. Entonces voy a desarrollar un poco, voy a aquí desarrollar esta multiplicación por el 2, me queda 2 por 2 a la K menos 1 es 2 a la K, y dos veces este de acá, menos 1 a la K menos 1. Y voy a factorizar, fíjense, 2 a la K está dos veces, o sumar términos semejantes, 2 veces 2 a la K, y acá tengo menos 1 a la K, y aquí sí que voy a factorizar, factor de 1 y factor de menos 2, no de más 2, porque tengo que ponerle un menos para que se junte bien, porque aquí tendría que agregar, digamos, poner dos veces un menos. ¿Cómo no? Digamos, tengo menos 1 a la K menos 1, que eso es lo mismo que menos 1 a la K, pero menos. Entonces de ahí factorizo y me queda 1 menos 2, y eso me da menos 1. Entonces me queda menos 1 a la K más 1 y 2 a la K más 1. ¿Sí? Multiplico esos dos y multiplico esos dos. Y listo. Ahí lo probé. Entonces ahora probamos que esa es la fórmula, por inducción matemática. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta o no?
¿Todos claritos con la demostración? ¿Lo podría hacer de nuevo, profe? Porfa. Ya. El caso base, ¿estará claro? Que se cumple para P1 y para P2. Necesitamos dos casos bases porque vamos a tomar siempre dos casos anteriores. ¿Ya? Y la hipótesis inductiva es que se cumple no solo para K entonces, sino que para todos los menores iguales que K. Y tenemos que probar, como siempre, en la inducción, que es verdad la proposición es verdad para K más 1. Entonces aquí se lo escribí, ¿sí? Debemos probar esto. Esto no es parte de la hipótesis inductiva, esto es lo que tenemos que probar. Que A sub K más 1 es 2 a la K más 1 más menos 1 a la K más 1. Y podemos asumir que es cierto para todos los K, o sea, para K y todos los números menores que K, esta proposición, pero con K, en vez de K más 1. ¿Sí? Entonces, de aquí no podemos partir, tenemos que llegar a esto. Entonces voy a partir del A sub K más 1 y voy a darme cuenta de que es igual a esto de acá arriba, por definición. A sub K más 2 veces A sub K menos 1. Todos los elementos se pueden escribir así. Eso lo sé. Lo que no sé es la fórmula general. Y de ahí parto trabajando. ¿Ya? Ahora, el A sub K, sí lo puedo escribir con la fórmula general. ¿Por qué? Porque lo que dice la hipótesis inductiva, de nuevo, es que la fórmula general es verdadera para K y para K menos 1. Y para todos los anteriores. ¿Ya? Entonces, aquí la puedo ocupar. Entonces, A sub K es 2 a la K más menos 1 a la K. El siguiente es K menos 1. También la fórmula general es verdadera para él por hipótesis inductiva. Entonces, de aquí a acá, el paso es hipótesis inductiva. La ocupé dos veces. Entonces, acá me queda 2 a la K menos 1, más menos 1 a la K menos 1. ¿Ya? Entonces, 2 a la K, más menos 1 a la K, y aquí desarrollo, ¿no es cierto? Como la propiedad distributiva, me queda 2 por 2 a la K menos 1, subo los exponentes, 2 a la K, y 2 por menos 1 a la K menos 1. Factorizo por menos 1 a la K, ¿ya? Que ese es un poquito engañoso, pero si quieren pueden verlo como que menos 1 a la K menos 1 es lo mismo que menos 1 a la K más 1, que esto menos 1 a las potencias se va cambiando nomás, entre 1 y menos 1. ¿Ya? Por eso me queda restando acá. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y obtengo eso. Entonces me queda 1 menos 2 es menos 1. Y entonces me queda menos 1 a la K más 1. Acá. Y acá tengo 2 por 2 a la K, subo los exponentes, 2 a la K más 1. Y esa es la fórmula a la que quería llegar. ¿Se ve? Asumí que se cumplía para los dos anteriores y llegué a la fórmula general para el siguiente. Entonces, por inducción fuerte, se concluye que la fórmula general es verdadera para todos los números enteros positivos. O sea, ahí combinó las dos formulitas esas. Sí, sí, trabajé algebraicamente. No sé si se entiende el trabajo algebraico que se hizo ahí. Igual es importante, digamos. Usé la propiedad distributiva, ¿sí? Usé la formulita, pero para los números anteriores. Fíjate que lo que yo dije, tengo que probar que esa fórmula se cumple. Y entonces usé inducción. Asumí que se cumple para los anteriores y probé que se cumple para el siguiente. ¿Sí? No usé la fórmula para K más 1, porque esa es la que quiero probar. Lo ocupé para K y para K menos 1. Y esa es la gracia de la inducción, ¿no? Que asumo que para los casos más chicos la propiedad es válida. Y así la logro probar para el término que yo quiero. Voy a probar la tesis inductiva en este caso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna dudita? ¿Estamos todos claros con la inducción? ¿O no tanto? Yo sí, profe. Ya. Vamos a hacer ejercicio. Yo no entonces. entiendo la factorización que hizo en el tercer paso. ¿La del menos 1? Sí.
Ya, si la del menos 1 yo sabía que iba a ser complicado. Pero esto quería, pero la estoy tratando de explicar, digamos. Entonces fíjate que tengo menos 1 a la k. Voy a escribir solo lo del menos 1. Y 2 por menos 1 a la k menos 1. ¿Ya? ¿Cómo más lo podríamos hacer? Yo quiero que aparezca, fíjate que menos 1 a la k menos 1, para empezar, así lo podríamos hacer. Es lo mismo que menos 1 a la k por menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Ya. A ver, este es un truco que he visto que hacen de repente. Voy a escribirlo. Este es menos 1 a la k. Y este es 2 por menos 1 a la k menos 1. Es lo mismo que menos 1 a la k menos 1 por 1. ¿Cierto? Vamos a multiplicar por 1 siempre. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero ese 1 entonces lo vamos a escribir más ingeniosamente. Ese 1 es lo mismo que menos 1 por menos 1. ¿Sí? Menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, ¿hasta ahí sí o no? ¿Yo? Uno Sí, de estos profe. menos 1 lo voy a poner acá, como un menos. Va restando. Y aquí me va a quedar 2 a la, por menos 1 a la k menos 1. Y aquí hay un 1, ¿no es cierto? Así que sumo los exponentes y me queda acá. Y este otro menos 1 lo escribí acá, como una resta. Lo pasé como signo menos. ¿Ya? O si quieres, menos 1 por 2. Y me dio menos 2. ¿Ya? Y ahora factorizo entonces por menos 1 a la k. Y me queda factor de 1, aquí, porque aquí hay un 1 imaginario multiplicando, ¿no? Y acá tengo menos 2. Y entonces me da menos 1 a la k por menos 1. Y hay un unito, ¿no es cierto? Entonces sumo los exponentes y me da menos 1 a la k. ¿Ahí sí? Sí, ahí se entiende. Súper. No te preocupes, porque ese paso es medio complicado. Porque si el número no fuera menos 1, no podría hacer eso, ¿no? Con menos 1 nomás puedo hacer esto, porque como potencia se ve tramposo. Como que les hubiera sumado 2 al exponente, mañosamente. Claro, es porque es menos 1, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Entonces, si quieren, anótenlo ahí como ejercicio, como tarea para la casa. Ustedes pueden perfectamente ahora probar la formulita que les di para la asociación de Fibonacci. ¿Ya? Y solamente para que no me vaya a haber equivocado, la vamos a wikipediar porque eh, es que tiene una fórmula mala. No le crean, aquí la Wikipedia está mala. La Wikipedia tiene un error acá y... A ver, aquí está el término general. Ah, sí, era partido por raíz de 5. Había otra cosa. Esa es la fórmula general. ¿Ya? Ahí la pueden pillar en la Wikipedia y ahora están en condiciones de probarla por inducción. ¿Ya? Así que ahí tienen un buen ejercicio igual, que no lo puse en la guía, aunque sí puse algunas cosas de Fibonacci. Pero, o si lo puse, bueno, ahora vamos a mirar la guía. Pueden probar eso por inducción. ¿Ya? ¿Es más complicado o no? No sé en realidad. Algebraicamente podría ser más complicado, quizás. Va a haber una raíz de 5, van a tener que jugar un poco. Pero en la parte que nos importa, la de inducción, es la misma. Así que ahí pueden entrenarse un poquito. Aquí en la Wikipedia dicen un par de mentiras. O sea, una mentira en realidad, no sé si un par. Que es este del Nautilus, que yo se las iba a decir. ¿No es esto? Aquí está lo de la flor. Este es el modelo de Vogel. Ahí está la fórmula de su modelo. Lo que es mentira es esto. ¿Ya? Esto del Nautilus. Yo se los iba a contar, que uno construye, ¿no es cierto?,
una espiral con la sucesión de Fibonacci, que esta espiral, que uno aquí puede armar una espiral con estos cuadraditos. ¿Sí? Ahora va a hacer como el circulito así. Pero es mentira, ¿sí? Esos caracoles no siguen esa espiral. No tiene nada que ver. Así que eso no lo creo. No es verdad. Vamos a la guía. Profe, Dígame. yo creo que se refiere a que los caracoles siguen la espiral en un mismo sentido, porque eso sí me he fijado que los caracoles, todos, absolutamente todos los que he visto, tienen el espiral para un mismo lado. Ahí no tengo idea. Sí, porque hay, Pero no sé, ya digamos que es para la derecha. Casi nunca sale uno para la izquierda. ya. Y es muy raro que nazca un caracol con la espiral en sentido contrario. Ah, ya. Yo creo Capaz, que quizás pero a eso se refiere. en ese caso lo dicen mentirosamente porque dicen que es la formita. Y si uno agarra Ah, eso sí, pues. y le mira la formita, no es la misma formita. ¿Ya? Así que eso. Eh, lo del lado no lo sabía. Interesante. Entonces, veamos lo de la inducción matemática. La guía, no sé si ya han trabajado un poco en ella o no, no sé si alguien tiene alguna duda con algún ejercicio antes de comenzar. Alguien que ya le haya dado una vuelta. Ya, entonces yo sé que de aquí ya aprobamos la primera, la hicimos de la clase anterior, la 1A, así que vamos a hacer ahora la 1B. Estas tres primeras formulitas que están aquí en el primer ejercicio son súper importantes y yo creo que les van a acompañar por un buen momento de su formación. ¿Ya? Uno puede tratar de generalizar para 4, 5, 6 en las potencias, y eso se llaman números de Bernoulli, y también son interesantes. Aparecen, digamos, ahí. Entonces, vamos a trabajar. Aquí. Entonces, la primera ya está. Vamos con la segunda. ¿Ya? Pero quiero que trabajen un poco ustedes también. Así que voy a dar un tiempito para que lo trabajen y lo vamos a revisar. ¿Ya? Son las 11:48. Quiero que hagan la B, quiero que hagan la C, porque la A, bueno, la A la pueden hacer después de nuevo igual, pero la A ya la habíamos hecho. Y ahí vamos a revisar juntos después. Entonces voy a dar hasta la 11:55 por ahí, ¿ya? Así que si alguien tiene dudas, me va preguntando, si, ¿ya? Como que tengan que salirles a ustedes. De hecho, la idea es que me pregunten cuando algo no les esté saliendo, ¿ya? Así que los dejo trabajar y revisamos en un ratito. Ah, voy a dejar hasta acá. No, no sé. Que alguien igual podría querer ver los ejercicios después en video. Que va a ser como fome para el que vea el video ver este momento silencio. Ya, pero no importa. Mejor voy a dejarlo grabado igual, por si acaso. Entonces les doy hasta las 11:55 para que revisen. ¿Ya? Me van preguntando, por favor.
Ya. ¿Cómo van? ¿Dudas? ¿A quién le salió? ¿A todos le salió? Ya, genial también. ¿Nadie quiere empezar? Ya, vamos con Matías entonces, que venía en la lista. Al ejercicio B. ¿Yo, profe? Ok, pues Matías. ¿Quién venía primero? Matías Escalona venía primero. Ah, No logré hacerla, profe. ¿Ya? ¿Y qué intentó? ¿Cómo le fue con el caso base, por ejemplo? O sea, primero puse el caso base, que era que 1 al cuadrado es igual a 1 por 1. Sí, era así. Caso base, ya 1 al cuadrado estaría solo ese término. Y al lado de acá, ¿qué habría? 1 por 1. No, fíjate, estamos en este. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo acá? Es 1 por 1 nomás, ¿no? 1 al cuadrado. Pero al lado acá hay una fórmula un poquito más compleja y hay que ver que las dos son iguales. Ah, Entonces 1 por 1 da 1, sí. Bien, perfecto. Pero hay que ver cuánto da el lado de acá. 1 cuadrado 1, ahí no hay problema. Veamos cuánto da lo de allá. A ver, ¿qué pasa cuando ponemos n igual a 1? ¿Qué me queda? Hagámoslo juntos. quedaría 1 ¿Ya? por 2, que sería 2, ¿Ya? por 3, que sería 2n más 1. Súper. ¿Y algo más? Y eso dividido en 6. Cole. Entonces me da 2 por 3 son 6, dividido en 6, 1. 1. Y son iguales. Listo. Entonces, en caso haces eso, entonces podemos escribir aquí entonces la propiedad, ¿no es cierto? Es verdadera para 1. La verdad es que uno tendría que especificar qué es P, pero se entiende para el caso del ejercicio, ¿no? Ya, gracias Matías. ¿Ya? Matías Vázquez, ahora sí. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis inductiva en este caso? después usé el PDK. Hipótesis inductiva, ¿ya? Entonces sería, digamos, hipótesis inductiva a modo de recuerdo, significa que, o sea, uno primero que todo, para hacer inducción, digamos, tiene que probar ahora que para todo K, Z más, P de K implica P de K más 1, Sí, ¿cierto? Eso es. Y la hipótesis inductiva es esto, P de K, asumir P de K. Entonces ya, ¿qué escribo aquí? ¿Cómo quedaría? yo escribí que PDK era igual a K por K más 1 por No, 2K no, no, más no. 1 Ya, partido en es que hay, 6. hay una confusión. PDK no es una formulita, o sea, no es un lado de la igualdad, es la igualdad completa. PDK es todo esto se cumple, completo. Es una proposición. ¿Recuerdas que vimos que las proposiciones les poníamos PQ? Lo primero que vimos en la primera semana. ¿Ya? PDK es una proposición, es algo que es verdadero o falso, no una fórmula que da un número. ¿Ya? Entonces, de nuevo, entonces uno dice, supongamos Que PDK es verdadero. Con PDK es verdadero. ¿Qué significa que PDK sea verdadero? Que esas dos cosas son iguales. Es decir, esto pero para acá. Entonces, ¿cómo lo escribirías tú? Entonces ahora va la formulita, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué Sería decir? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 más puntito, puntito, puntito Ya, más K cuadrado es igual a la fracción, que sería K por K más 1 por 2K más 1 partido en 6. bien. Sí. Bueno, más importante que escribir la fórmula con K en vez de N, ¿no? Que es algo que hay que hacer.
lo más importante es entender lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Estamos diciendo, esta fórmula, yo no sé si es verdad para todos los n, pero voy a suponer que es verdad para un cierto n. Entonces, para una manera de especificar que es para cierto n, yo le pongo k, le pongo un nombre. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, esto es verdad, para este k. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Por demostrar, ¿qué sería, Eh, Matías, lo que tenemos que probar? que se cumple para P de K más 1. Debemos probar que P de K más 1 es verdadero. Eso no lo sabemos, tenemos que probarlo. ¿Ya? Eso, el por demostrar, digamos, lo voy a subrayar en verde, por ejemplo, sería esto de acá. ¿Sí? La hipotesis el P de K. ¿Ya? Así es como nosotros probamos una implicancia, ¿no? Eso lo vimos también. Así probamos una implicancia. Asumimos la hipótesis y probamos una cierta tesis, ¿no es cierto? Que en este caso sería que P de K más 1 es verdadero. ¿Y eso cómo lo escribo? ¿El P de K más 1? Sí. Lo escribí como 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, punto, 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 más K al cuadrado, más paréntesis, K más 1 al cuadrado. Eso. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que probar que eso es igual a K más 1 ahora Por K más... No. Es que esa parte me la salté y creo que me equivoqué. No, sí, igual lo puedes trabajar al tiro. Esto yo lo hago para que sea más digerible. Uno, es bueno de repente, ya, ¿qué es lo que quiero demostrar? Escribirlo. ¿Ya? Porque no puedo partir de ahí, es cierto. No puedo partir de esto porque esto es lo que quiero probar. Pero escribirlo para saber a qué tengo que llegar. ¿Ya? Pero vamos, el K no sería K, sería K más 1. ¿Qué sería el K más 1 entonces? Ahora sería K más 2, el otro K más 2. paréntesis. ¿Y el K, y el 2K más 1 qué sería? Reemplazo el K por 2K K más más 1, 3. 2K más 3. Y el 6 ese no cambia, ¿no es cierto? Independiente de que el K lo cambie por K más 1. Entonces eso es lo que hay que probar. Ya, entonces hasta aquí esto, todavía no he trabajado matemáticamente, ¿no? O sea, sí, pero solamente he pensado, ¿qué es lo que sé? Que si es parte de trabajar matemáticamente, ¿no? Y aquí es a lo que quiero llegar, ¿ya? Ahora, los pasos que hay entre medio, el trabajo algebraico, ese todavía no lo he hecho, para el caso base nomás lo hice, ¿ya? Y aquí le vamos a pedir ayuda a alguien más. Gracias, Matías. Bianca, te tocaría de nuevo. Sí. ¿Cómo te fue con esta demostración? ¿Pusiste hacer el paso Eh, inductivo? sí, o sea, no me acuerdo cuál era el paso inductivo, pero El paso sé qué hacer inductivo es después de el llegar a eso. proceso. El paso Sí, inductivo, digamos, sería, para ir recapitulando igual, el paso inductivo sería efectivamente probar esta implicancia, ¿no? Eso, ir de uno al otro, del amarillo al verde. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora sí, dígame. entonces yo ocupé la hipótesis inductiva y ¿Ya? escribí desde el 1 al cuadrado y el k elevado a 2 lo escribí como lo que sale en la hipótesis inductiva, que es igual a k por k más 1 y eso ya. Un poco más detallado para saber yo qué voy escribiendo. Entonces, partimos del uno al cuadrado y llegamos hasta dónde. Hasta el k elevado a 2. ¿Ya? Y eso es igual a k por k más 1 ¿Ya? por 2k más 1 ¿Sí? Eso es lo más que sabemos. dividido en 6 y se mantiene el más k más 1 al cuadrado. O ¿Cómo se sea, eso mantiene? sumado por... Ah, le sumaste los dos lados. Ya, súper. Esta es Sí, una estrategia que no habíamos usado por ahora, pero claro, súper bien. ¿No es cierto? Le sumamos a los dos lados el k más 1 al cuadrado. sí. Entonces acá me queda lo que yo quiero. ¿Y acá qué quedaría? Voy a escribirlo nomás. De ahí tú me dices qué fue el trabajo que hiciste. Ya todo eso. Ya. Y ahora desarrollé el lado de la derecha, pero me llegué a algo feo, que no sé si estará bueno. Ya, a ver qué es lo primero que hacemos cuando queremos sumar dos fracciones. Ah, o sea, saqué el mío
como múltiplo y multipliqué por 6 el k más 1 al cuadrado. Ya, entonces me queda factor de 6, y aquí me queda k, factor de k más 1, factor de 2k más 1, y acá me queda más 6 veces k más 1 al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Muy bien? ¿Y aquí qué hacemos? Ahí multipliqué primero los dos paréntesis, pero no sé si Ya, yo creo que es para mala ver si idea. ¿Por pasa. qué? Porque ya hay un término en común. Ah, claro, se Sé que puede hay un término en factorizar común. por k más Entonces 1. es más fácil factorizar por k más 1. Acá me quedaría, por un lado, k, y ahora si quieres multiplicamos acá, porque acá me queda k, factor de 2k más 1, más 6k más 1. Y ya no sé si hay algo amigable. Va a haber que desarrollarlo nomás. Sí. Entonces, ¿qué sale? Sale k más 1, factor de 2k cuadrado, ¿no? Más k, más, ¿cómo me quedaría acá? Sería 6k más 6. Ya, partido por 6, y eso es k más 1, factor de 2k cuadrado, más 7k, más 6. Todo eso dividido por 6. Y eso sin duda que factoriza, ¿no? Y hay que Creo que sí. factorizarlo. Uno seguro lo va a factorizar en dos factores. Uno seguro que va a empezar con k y el otro con 2k. Sí. Todo eso queda dividido por 6. Y tengo dos numeritos entonces que multiplicados me den 6. Podría ser, obviamente, los que yo quiero, el 2 y el 3. ¿No es Sí. cierto? Y necesito que sumados me den 7k, pero no ellos, sino que acá serían 3k y acá 2 por 2 son 4, 7k. Da justo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí Sí. ayuda a saber a lo que quiero llegar. Me está soplando en realidad esto de la factorización. Se puede ver que son iguales. Ya, pero ibais bien, Bianca, ¿hasta dónde llegaste? Como hasta aquí, ¿no? Aquí queda un poco a la embarra. Sí, llegué hasta ahí y ¿Ya? no se me ocurrió factorizar. Y eso en matemática, de repente es útil. Yo quiero hacer una demostración y cuando la escribo, quiero que quede elegante. Así que parto de un lado y llego al otro lado. Pero en el proceso de pensar cómo lo hago, es bien útil ensuciarse las manos, sacar cuentas que a lo mejor después no van a quedar en mi desarrollo final, pero que me van a ayudar a entender un poco el problema y a dónde quiero llegar. Entonces, en una demostración formal no es necesario decir, oye, quiero demostrar esto. ¿Ya? Este paso lo podemos borrar. ¿Sí? No es necesario, yo necesito una hipótesis inductiva y un paso inductivo. Pero decir a lo que quiero llegar, ¿ya? Decirlo bien en términos matemáticos me ayuda, de hecho, después de la demostración, porque aquí hay un montón de cosas que yo podría hacer. Yo podría factorizar, yo podría desarrollar primero, después podría buscar términos comunes, me va a quedar un polinomio cúbico. No sé factorizar un polinomio cúbico, pero podría intentarlo, podría meterlo al computador para que lo factorice. Podría seguir un montón de pasos, ¿ya? Pero saber a lo que quiero llegar, que es esto, me ayudaría, por ejemplo, a que diga, ah, no, pero mejor factorizo por k más 1 aquí, porque sé que al final tiene que aparecer un k más 1. ¿Sí? Después, cuando llego a esto de acá, podría meter la ecuación cuadrática para factorizar esto. Pero es más fácil factorizarlo al ojo. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene que darme dos factores enteritos. ¿Cachai? Entonces, eso ayuda. Como decir a qué quiero llegar. ¿Ya? Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hicimos hasta aquí. Muchas gracias, Bianca. No te di las gracias por tu participación. Eh, ¿Alguien alcanzó a hacer el C? ¿Alcanzaron a hacer el C o no? ¿A meterle manito? Si es que no alcanzaron, no importa. El C lo vamos a dejar ahí. Bueno, no les voy a resolver toda la guía, digamos. Vamos con los demás.
Vamos a ver los demás ejercicios. ¿Ya? Se queden con lo que vamos a hacer hoy día, por favor. Sigan estudiando después. La guía es larguita. Veamos entonces, bueno, les queda de ejercicio todo lo demás de esa primera parte. Quiero que intentemos ver este, que va a ser importante más adelante también en su formación. Y el 4. No, el 3 es que el 3 es importante, pero el 3 háganlo y entiéndanlo, más que hacerlo necesariamente, o sea, así háganlo, pero además entiendan bien lo que dice. Pero estos son un poco distintos, vamos a probar esto. Menos uno de los dos. Hagamos el B, y la lesquía de ejercicio. ¿Cómo sería el B? ¿Cómo sería el B? Primero entendámoslo. Dice, de probar que 2 a la n es siempre menor que n factorial. Para todo entero, n mayor o igual que 4. No sé si ya conocían el n factorial, si no se los presento. El n factorial es 1 por 2, por 3, por 4, así hasta el n. ¿Ok? Producto de todos los enteros hasta el n. Ese es el n factorial. ¿Ya? Fíjense que la diferencia con los anteriores es que ahora de nuevo me dicen para todo, no dice para todo entero positivo, sino que mayor o igual que 4. Así que mi caso base tendrá que cambiar un poco y lo que yo voy a asumir va a tener que cambiar un poco. ¿Ya? Dejo trabajando un poquito, a las 2:15 revisamos, ¿les parece? Les pregunto cómo va. Ya está apagando la estufa, está dando frío. Juan, ¿le salió el ejercicio? No le salió el ejercicio.
Fernanda. ¿Cómo vamos, Fernanda? ¿Listo el caso base? Lo estoy tratando de hacer, profe. ¿Le doy otro ratito mejor? Vemos uno, igual acuérdense de irme preguntando, si no le está saliendo, si algo les complica. Tengo 2 minutitos más, a las 12:18 revisando. Ya, Fernanda, pasemos juntos, si es que falta un poquito. ¿Cómo sería el caso base? Profe, hay como... Ah, pero tenía que ser igual a 4. Entonces, ¿puedo partir con el P de 4? Entonces, el caso base sería, probaremos entonces, por lo menos. Hay que decir que P de 4 es verdadera. ¿Quién es P de 4 entonces? ¿Qué dice P de 4? Dice que 2 elevado a 4 ¿Ya? tiene que ser menor a 4 factorial. Veamos. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. A la 4 es 16, perfecto. ¿Y 4 factorial? 24. ¿No es cierto? Ahí sí lo podríamos escribir. Ujú. Súper. Muchas gracias, Fernanda. Ya. Entonces, ¿cuál sería ahora nuestra hipótesis inductiva? Eh, Joe, ayúdame un poco entonces. ¿Quedamos poquito? Se cumple para todo K mayor igual que 4. Era eso, ¿Ya? ¿cierto? Entonces, sí, sería que 2 a la n, 2 a la k, ¿no es cierto? Menor que n factorial. Ah, espérate. ¿Cómo me dijiste? No. Que 2 a la k, Eh, Sería que 2 a la K es menor que K factorial. ¿ah? Para, Para K mayor o igual a 4.
Cierto, ya, pero para cierto K mayor o igual que 4. No para todos, porque eso es lo que quiero, lo que voy a probar al final, ¿no? ¿No es cierto? Ah, Para un K mayor o igual que 4, si eso es verdad, se tiene que cumplir esto. Bien, esa es la gracia. ¿Y cuál sería, entonces, dime al tiro, lo que hay que probar? que se cumple para K más 1. ¿Y cómo sería eso? No sé si está bien, pero yo había puesto que 2 elevado a K más 2 elevado a K más 1 No, no, sería no, no. menor. Eso, espera. Es que fíjate que en los otros pasaba eso porque eran sumas, ¿no es cierto? Y yo en vez de poner K tenía que poner K más 1. Entonces la suma me Sí. quedaba hasta K más 1. Pero lo que tengo que hacer es reemplazar el N por K más 1 nomás. No sumando necesariamente. Es que De- estaba pensando en que necesitamos después la hipótesis inductiva y por eso lo había hecho así. sí, pero no siempre O se sea, ocupa. era como, No, pero tranqui, hagámoslo juntos ahora. Entonces, en vez de N, yo necesito reemplazar ahora, en vez de por K más 1. ¿Cómo quedaría entonces lo que hay que probar? me equivoco, No, no te escuché. que igual debería cumplirse. Sí, o sea, eso es lo que hay que, sí, pues eso es lo que hay que escribir. ¿Cómo se escribiría? ¿Qué es lo que hay que probar? Que 2 elevado a qué cosa K es más 1, menor, ya, que K más 1 y es menor que qué. K más 1 factorial. Súper. Eso es lo que hay que probar. No sé si me lo habías dicho, parece que no se cortó el audio. Eso es lo que hay que probar. Entonces, ¿por qué quedamos tan poquito? Yo pensé que les iba a gustar que hagamos un ejercicio. Así que era lo que faltaba. Ya, vamos con el paso inductivo. Eh, Luis, ayúdame un poco con el paso inductivo entonces. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Se puede sacar ese uno del que está elevando? Es decir, Ya, a 2 ver, por 2 2 a la acá, K más 1, partamos de ahí. ¿Cómo sería 2 a la K más 1? ¿Cómo lo escribirías? 2 por 2 elevado acá. Ya, 2 por 2 elevado a K. Ya, ¿y qué sé que aquí qué podrías decir? Entonces, quiero ver que esto es menor que una cosa, que algo. Esto sería menor que... El 2 lo voy a dejar así, porque por ahora no sé. El 2 a la K. ¿Es menor que qué cosa es? Que sirve de algo descomponer ese factorial. No sé, no lo creo. O sea, el 2 a la K no es un factorial, fue una potencia. No, el K más 1 factorial. Ya, pero no puedo trabajar de aquí al mismo tiempo. Pero ya, ok, sí, un poco. ¿Cómo se puede escribir el K más 1 factorial? Como K factorial por K más 1. Ya, ¿no es cierto? Llego hasta el K factorial y le agrego el K más 1. Súper bien. ¿Ya? Pero eso no lo puedo hacer aparecer aquí todavía, porque acá tengo un 2 a la K, ¿no? Claro. Pero sí puedo decir que el 2 a la K es menor que K factorial. Entonces todo de acá arriba es menor que lo de aquí abajo. ¿Sí o no? De aquí a aquí usé la hipótesis inductiva. Ah, claro, sí, tiene toda la razón. Eso sí, ¿no? Esto de acá lo puedo usar como que es verdad. ¿Sí? Eso es lo que ocupé aquí. Ya, pues. Y yo quiero llegar a eso. Eso de ahí es lo que me sirve. ¿Qué puedo ocupar ahora? Acá ya tengo un K factorial y ahí tengo un K factorial, pero acá tengo un 2 y acá un K más 1. ¿Será verdad que el 2 es más chico que el K más 1? Eh, si consideramos que dijimos que eran para los mayores de 4, sí, Justamente. Entonces el 2 es más chico que el K más 1. Y este paso de acá es porque el 2 es más chico que el K más 1. ¿Sí? El K, de hecho, es mayor o igual que 4.
Súper, y eso de ahí es lo que queríamos llegar. Y terminamos. Qué loco. Sí. ¿Ya? Entonces, las desigualdades se trabajan así, ¿ya? Las desigualdades se trabajan así. La gracia de las desigualdades es que yo necesito cualquier cosa que sea mayor que 2, yo puedo poner. Acá podría poner 3, 4, 5, 10, acá más 1, puedo poner lo que me acomode. ¿Sí? Entonces uno parte de un lado, tiene que irla acomodando. Hasta que llega a lo que uno Profe, necesita. Dígame, Fernanda. me perdí en el paso inductivo. ¿Lo puede repetir, por favor? Ya, este de aquí, o completo. Entonces, oye, Sí, cuando pasó como a la hipótesis inductiva, ahí ya como que me empecé a enredar un poco. ya. Mira, El yo paso tengo que... inductivo, Ok, abajo, abajo. sí, es que necesito remontar un poquito atrás para poder decirlo. Tengo que probar esto, ¿sí? Que 2 a la k más 1 es menor que k más 1 factorial. Entonces, probar esto, generalmente uno cuando prueba una igualdad o una desigualdad, parte de un lado y trata de llegar al otro, ¿sí? Entonces decidimos partir del 2 a la k más 1, ¿ya? Por eso lo primero que hay aquí es un 2 a la k más 1, ¿ya? Y yo quiero hacer aparecer siempre la hipótesis inductiva. Entonces, el 2 a la k más 1 yo no sé nada de él, entre comillas. Lo que yo sí sé es que el 2 a la k es menor que k factorial. Esa es mi hipótesis inductiva. Yo tengo que asumir que es verdadera, ¿no? Tengo que llegar de ahí a acá. Entonces, lo escribo como 2 por 2 a la k. Lo separé. Y ahora este 2 a la k, yo sé que es menor que el k factorial. Entonces puedo hacer esto. ¿Sí o no? Sí, sí, Puedo sí, decir que... Sí, este paso de acá se entiende. ¿Por qué este es menor que el de arriba? sí. Ya. Entonces fíjate, el 2 lo dejé igual. Así que, de hecho, no cambia, no afecta la desigualdad. Pero sí sé que el 2 a la k es menor que el k factorial. Entonces lo puedo escribir así. ¿Ya? Y estamos casi, porque a lo que yo quiero llegar es a k más 1 factorial. Y k más 1 factorial es k factorial por k más 1. Eso no sé si lo alcanzaste a Ah, entender. ya, ¿Sí? ya entendí. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ya. Ahora, ojo, hay distintas maneras de escribir esto. Gracias Luis igual y gracias Fernanda también por tu pregunta. Otras maneras que uno podría enfrentar el problema sería a lo mejor como la estrategia que había usado Bianca, parece, como partir escribiendo sencillamente lo que tengo, que es 2 a la k menor que k más 1 factorial. Y de aquí quizás a lo mejor multiplicar por 2. Entonces acá les va a quedar 2 a la k más 1, y aquí les va a quedar, perdón, no k más 1. Lo que yo sabía, la hipótesis inductiva era esta, ¿no? Y ahí a lo mejor multiplicar por 2, y les va a quedar k factorial por 2, ¿no es cierto? Y después acordarse de que este es k factorial y este 2 es más chico que k más 1. ¿Sí? Es igual a k más 1. ¿Ya? O sea, a lo mejor sería otra manera, como partir justo de lo anterior y multiplicar por 2. ¿Sí? O a lo mejor incluso trabajarlo como dos cosas distintas, como acá tengo 2 a la k por, o sea, menor que k factorial, multiplico por 2, entonces sería otra manera más, y me quedaría 2 a la k más 1, menor que k factorial por 2. Y aparte, ¿no es cierto?, escribir que 2 es menor que k más 1, eso es cierto, ¿no es cierto? Porque el k de hecho es mayor o igual que 4, y acá multiplicar por k factorial. Y obtengo entonces que k factorial por 2 es menor que k más 1 factorial. Y después, a esta le pongo 1, a esta le pongo 2, ¿sí? Entonces le pongo juntando 1 y 2, o por 1 y 2 y la transitividad de la desigualdad. ¿Sí? Otra manera de escribirlo. Obtenemos que 2k más 1. Hay otras maneras de escribirlo. Las ideas siempre son las mismas, ¿no? Que el k más 1 es más grande que el 2 y que la hipótesis inductiva. Así que hay varias maneras de escribirla, pero las ideas, si se fijan, que están detrás son las mismas. Eh,
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Les queda es bien parecido al que está arriba del A, para que lo hagan para practicar, ¿cierto? Vamos a la guía, que todavía nos queda media hora, alcanzamos a hacer un ejercicio más de más, yo creo. ¿Ya? Para los que no la han visto, les hago un pequeño tour. En el ejercicio 5, ustedes pueden probar, ese no lo vamos a hacer ahora, pero pueden probar por inducción que la distributividad se cumple no solo de 2 en 2, ¿no es cierto? Como aquí arriba, que es la propiedad que conocemos por axiomas, por los axiomas de algebraico o aritmético, los enteros, sino que además lo podemos probar para una suma larga, ¿sí? Uno lo usa eso todo el rato, pero tal vez nunca lo han probado. Eh, Y quería que viéramos uno de lo que vimos hoy día, ¿no? Hay un ejercicio largo después de Fibonacci, que ahí tienen para trabajarlo, que es entretenido, y otro más de recurrencias, también lo pueden probar, o también este que es interesante, que es entender por qué n por t es t más t más t más t más t, ¿sí? Eso es algo que uno lo aprende así, pero ¿por qué? Estos ejercicios para que se entretengan. Quiero que hagamos uno de recursiones también. Vamos a hacer el segundo, porque también aparecen desigualdades y eso. Entonces, miren, tenemos una sucesión que está ahí, que sería dada por una recurrencia. Vamos a hacer el 7. Dice que a sub 1 es 1, a sub n más 1 es la raíz de 2 más a sub n. ¿Sí? Entonces, el a sub 1 es 1, y el otro depende solo del anterior, no de dos anteriores como las otras. ¿Quién sería el a sub 2? ¿Quién sería la sub 2? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Ya? El problema es que se pone un poquito complicado porque esta no es exacta, ¿no? ¿Y el a sub 3 cuál sería? Es el 2, y queda raíz de 4, No, es el ¿no? a sub n, fíjate. Sería 2 la más raíz de raíz, 3. sería la raíz de 2 más raíz de 3. Ah, ya entiendo. Y el la sub 4 sería la raíz de 2 más la raíz de 2 más la raíz de 3. Y entonces, oh, no entiendo nada. Aquí me dice que todos estos son menores que 2, pero tendría que meterle calculadora para empezar a cachar cuáles son los términos. ¿Ya? Yo lo que haría es meterlo al computador. De hecho, podemos pegarle una mirada. Aprovechamos de practicar un poco con este programa, ¿no? El que les he estado aconsejando usar. No ahora Profe, con... ese programa uno igual puede usar el GeoGebra, ¿cierto? Pero yo no sé si el GeoGebra te va a servir para esto que voy a hacer ahora, por ejemplo. ¿Sí? El GeoGebra es un gran programa, no estoy menospreciando, pero para las cosas que nosotros vamos a hacer, que son aritmética, para cálculo, sin duda que el GeoGebra te va a servir caleta. Para geometría, ¿para qué decir? ¿Ya? Pero para aritmética, no estoy tan seguro. ¿Ya? Y que por eso yo te aconsejaría aprender a usarlo igual un poquito. Entonces, mira, ahora, por ejemplo, lo que nosotros queremos es tener esta recurrencia. Entonces, fíjate, yo puedo, veamos los 10 primeros términos, ¿ya? Entonces uno le va a colocar aquí para i al 10. ¿Qué quiero que haga? Quiero que me imprima la formulita, ¿no?
Vamos a definir una variable primero. A. ¿Qué se define aquí una variable? Var, y uno le pone una variable. La variable A. ¿Ya? Entonces, A va a partir siendo 1, que es lo que dice acá. A1 igual a 1. Entonces, si yo le pongo A, me dice 1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, para n, coloquémosle como allá, n en el rango hasta el 10, que me imprima la fórmula, que es la raíz de 2 más A. ¿Ya? Pero no solo eso, voy a hacer que, o mejor aún, que imprima A. Después de eso, haga que A valga la raíz de 2 más A. ¿Sí? Entonces, se fijan, nos muestra quién es A y después cambia el valor de A al siguiente término. ¿Ya? Y ahí la tenemos. 1, raíz de 3 más 2 y qué sé yo. Pero así no nos gusta mucho, lo queremos aproximado. ¿Ya? Y aquí va a aproximar, uno le coloca, si no recuerdo mal, así. No. Sí, ahí está calculando. Está calculando, eso es todo. Da igual 1 primero, no me olvide, y ahí está. Fíjense, ahí están los valores aproximados para hasta 10. Partimos con 1, después 1.73 y qué sé yo, 1.93, 1.98, 1.99, 1. Ya me quedé pegado el 1.99 y cada vez van más 9. Aquí en el paso 10 ya tengo 1.999995, ¿sí? Es que efectivamente no me paso de 2, parece, pero cada vez voy con números más grandes. Veamos hasta 100, ¿sí? Después ya prácticamente el computador me pone un 2, me tiene suficiente precisión. A partir de no sé qué paso ya, aquí tiene 1.999998 y después ya piensa que es un 2. Habría que pedirle más precisión al computador. ¿Se dan cuenta? Así que parece que la proposición es verdad. Ya, pero el computador no nos sirve para demostrar cosas. Es útil para darse cuenta de lo que está pasando. Si nos damos cuenta, esto ya en cálculo le va a sonar después la idea de límite. Esta recurrencia se va acercando al 2 por debajo y no se pasa nunca. Es siempre menor que 2. ¿Ya? Vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? ¿Cuál sería mi caso base? ¿Cuál sería mi caso base? A igual a 1 y A igual a 2. Creo que me basta con 1, de hecho. A igual a 1. Es el 1. ¿Cumple la propiedad o no? ¿Cuál sería la propiedad? ¿Quién menor que 2? Menor que 2. Es verdad, ¿no es cierto? 1 es menor que 2. Ya sé por qué yo quería probar los dos anteriores, pero fíjate que está bien. En los casos en los que depende de dos anteriores, como en la sucesión que vimos al principio, sí, pero la sub n más 1 depende solo del anterior. ¿Te fijas? En este caso solo depende de la sub n, no de dos términos anteriores, solo de uno. Ya. Ahora ¿Sí? entiendo. Pero está bien, una buena conjunción porque nos ayuda a aclarar cosas. Y nos queda cada vez menos gente, a pesar de que aún no es la hora, y estoy preocupado por eso. Ya. A ver si cambio cuando empecemos a ver la materia de teoría de números, propiamente. ¿En qué vamos? Le pregunté a Fernanda. Vamos en Luis. Entonces, Luis, ¿cuál sería nuestra hipótesis inductiva?
¿Cuál sería nuestra hipótesis inductiva? Va a ser esa que está ahí, pero con N nomás. Y claramente uno le cambia la letra, ¿no? Claro, va a ser A sub N igual a A sub- 2. No, no, no. Esta es la definición de la cuestión. La propiedad es esta de acá, mira. La Entonces propiedad que es que A sub, A sub N va a ser menor que 2. ya, A sub K le vamos a poner, ¿ya? Menor que Claro. 2 para cierto K. Que no es para, aquí el N ya lo estamos usando para todo, entonces este es para cierto K. Para algún K. Por ejemplo, para el K igual 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Que ahora se va a cumplir que A sub K más 1 va a ser menor que 2. Exactamente. Ya, ¿y cómo vamos a hacer eso? Que me ayude ahora Matías. A ver, Matías Escalona. ¿Cómo hacemos esto, Matías? Tenemos que probar esto de aquí arriba. ¿Qué podría hacer? Ya fui yo. Pero no se asusten si cuando yo les pregunto y no saben, la idea es que vayamos descubriéndolo juntos. No se me ocurre, profe. Ya, pero ¿de qué lado podríamos partir? Podríamos partir del 2, ¿De la ¿o izquierda? no? Pues si parto del 2, sí. La verdad quería que nos demos cuenta justo que es mala idea partir del 2, ¿no? No hay mucho que hacerle a un 2. Así que partamos de la subcamas 1. ¿La subcamas 1 quién es? Lo que dice la fórmula, eso de la raíz de Sí. 2 más A sub K. Correcto. Ya, pero así igual está un poco raro de trabajar, así que creo que aquí la idea de la Bianca va a ser súper buena. ¿Cuál fue la idea de la Bianca en el ejercicio anterior? A ver, Bianca, ¿cómo podríamos hacerlo? Gracias, Matías. Igual. Ah, eh, no, tampoco se me ocurre cómo ¿Te podría acuerdas ser que con lo tu que idea dije. la vez anterior fue partir de acá, en vez de tratar de empezar de acá? Ah, ¿Sí? Esa fue tu idea que me gustó en general. Entonces, mejor sería, sabemos que el caso anterior, ¿qué podríamos hacerle para que se parezca un poco esto de aquí arriba? Tratemos de armar el subcamas 1. Ayúdame un poco, Bianca. em, tiene que parecerse a lo que está en la raíz, ¿cierto? Claro, ¿O no? claro, eso sería una Oh, buena idea. ¿Qué podríamos hacer? entonces, podría ser sumar a sub K. Pero la subca aquí ya Mm, lo tenemos, mira. Ah, ¿Se le puede pero sumar 2, profe? sí, ¿Ya? ¿Sumar 2? A ver, ¿qué pasa si le sumo 2? ¿Qué me queda? Va a quedar A sub K más 2 menor que 4. Y después le Ya, sacamos la raíz. buena. Y Hagamos ahí una raíz. se parece a lo de arriba. ¿Y Entonces, cuánto es la raíz de 4? 2, menor que 2. Y eso que tenemos a la izquierda, por la formulita de arriba, es el K más 1. Gracias, Luis. Y gracias, Bianca. Y ahí lo resolvimos. Turún, eso es a lo que queríamos llegar. Entonces, la idea de la Bianca para que eso para el ejercicio anterior nos va a servir harto igual. De repente, bueno, cuando no quiere salir así, porque, claro, uno escribe esto y dice, ¿y ahora qué hago con la raíz, no? Entonces, a lo mejor es bueno tratar de armar lo que está debajo de la raíz, desde lo que ya sé. Entonces, parto desde acá y trato de armarlo. Ahora, la idea que tenía la Bianca ahora, que era sumar a sub K, tal vez no iba a resultar, pero no significa que uno no pueda intentar. ¿Ya? Uno intenta, después a lo mejor se da cuenta que no resulta, porque voy a tener el A sub K más 2 a la derecha. Y no me va a servir a la derecha. ¿Por qué? Porque yo quiero probar que eso es menor que 2. Entonces no me va a quedar bueno. Entonces mejor aquí en este caso era sumar 2 para que me aparezca a la izquierda. Que este es el que yo quiero que quede menor. ¿Sí? De nuevo ahí sería... ya, está bien. Si los que se tienen que retirar, está bien.
Eh, entonces, ¿qué había dicho yo? Ah, el A sub K, eso, que de repente es bueno acordarse, por algo uno escribe lo que quiere probar, ¿no? Yo quiero probar esto. De hecho, de aquí yo lo puedo desarrollar un poquito. Podría decir que esto es equivalente, ¿sí? Equivalente a que la raíz de 2 más A sub K es menor que 2. Otra forma de escribirlo, ¿no? Ese es el A sub K más 1. Y entonces, quiero armar esto. Quiero probar que eso es verdad. Entonces, de ahí a lo mejor me serviría para saber que es mejor sumar 2 para que me quede al lado de acá, como lo que yo quiero, en vez de sumar A sub K. Significa que uno Profe, puede intentarlo primero. ¿Ah? Dígame. a fin de cuentas, entonces, cuando empezamos con el paso inductivo, al final lo que se hace es tomar la hipótesis inductiva, ese A sub K menor que 2, y de ahí le sumamos, le restamos, le hacemos cuestiones para llegar al otro. Sí. Eso a veces funciona, otras veces es más directo y uno puede empezar y ocuparlo dentro de la demostración. Ya, yo no te diría que hay una sola forma en que esto funcione, pero eso que que dijiste es Ah, eso funciona. como muchas veces funciona, ¿no? Otras veces, hay veces que hay que usar varias veces la hipótesis inductiva. Por ejemplo, en uno de los otros ejemplos que hicimos, ¿no? Donde hubo que usarla 2 veces. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ah, en el que estaba en la diapositiva, en este, ¿no? Que aquí tuvimos que partir de la sub K más 1, fíjate, y llegar a esto. ¿Por qué? Porque usamos la hipótesis inductiva 2 veces. La usamos para Ese la era, sub K ese y la era usamos porque para la sub K menos 1. usaba dos factores. Exactamente, lo ocupamos en 2 lugares, la ocupamos acá y acá. Entonces aquí a lo mejor no hubiera servido tanto partir de la hipótesis así y tratar de armar lo otro. A lo mejor, no sé. Ya. Sí, pero, en general no hay solo una manera de probar las cosas. eh, pero eh, hay que ensuciarse las manos, ¿sí? Si es que hay alguna clave detrás de todo esto, es que tienen que trabajar y tienen que equivocarse, ¿sí? Tienen que intentar cosas, rayar el papel. ¿Sí? Hacer matemáticas es bien útil. ¿Dónde estábamos? Acá. Rayar el papel, ¿sí? Agarren un ejercicio, traten de hacerlo, si no les sale, intenten de otra manera, piénsenlo, si no insisten y no les sale, me pueden escribir un correo, yo les puedo mandar algún hint, alguna sugerencia, y así hasta que les resulte, ¿ya? Así que eso, vamos a dejar la clase hasta acá, y trabajen en las guías, que ya el martes vamos a comenzar con la siguiente unidad.